Hola terapeutas, muy bonito jueves, espero que estén muy bien todos. El día de hoy traemos un nuevo video y sobre todo un tema que tiene bastante interés porque nos vamos a centrar muchísimo en los niños y en los adolescentes, o sea, en pediatría. Desde la parte que nosotros estamos abordando el cáncer infantil como tal, tenemos que hacernos del uso de técnicas y estrategias que vayan dirigidas más que nada a la psicología infantil. Bueno, para contextualizarlos un poco les voy a hablar sobre esto. Digamos que el cáncer tiene cada una de sus manifestaciones en cada ciclo vital. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar al paciente dependiendo de cada ciclo vital que ellos posean. Entonces, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, nos vamos a dirigir un poco a la parte del juego, a la parte de arte terapia, porque esas son estrategias que nos ayudan en la parte de la psicología infantil para que podamos expresar emociones, sentimientos e inclusive hacer cambios conductuales en los niños y adolescentes, pues ayudándonos y valiéndonos también de parte de los padres para que ellos nos ayuden a tener estas modificaciones de conducta en los niños. Dentro de las reacciones más comunes que conocemos nosotros por parte de la práctica como tal, nos habla acerca de negación. Este mecanismo de defensa donde la persona simplemente está negando el hecho. O sea, muchos padres reaccionan como que su hijo no puede tener eso, inclusive piden hacer varios estudios más para que puedan cerciorarse de que en realidad tiene cáncer. Posterior a ello, pues viene una sensación de enojo como tal. La sensación de enojo ¿hacia quién? Hacia ellos mismos, hacia Dios o hacia los profesionales de la salud que atendieron al niño como tal. En muchas ocasiones estamos hablando que también viene un síntoma depresivo como tal, en el cual las personas tienden a tener esos pensamientos que pueden ser un tanto negativos, que pueden ser desadaptativos como tal. Entonces, estas son algunas de las características que van a tener y que son normales que puedan tener alguno de los papás. Entonces, vamos a regirnos con este parámetro de normal, ¿no? Lo que es normalmente esperable. Bueno, esta es una de las preguntas que son mucho más comunes y que en realidad tiene como una respuesta bastante tajante, y la respuesta es sí, ellos deberían de saberlo. Muchas veces nosotros nos encargamos de que los niños no tengan como la información correcta porque creemos que ellos se van a poner muy tristes, que ellos van a tener una reacción totalmente negativa, pero vamos a darnos cuenta de algo. El niño llega a una área que se llama oncología. El niño se encuentra con otros niños también que hablan sobre quimioterapias, que hablan acerca del oncólogo, que hablan acerca de las enfermeras. Cuando hacen el pase de visita a los médicos, hablan sobre cáncer. Entonces, las señales se encuentran ahí. Y el hecho de que nosotros creamos de que los niños no saben nada, pues solamente es algo que es propiamente engañable en nosotros, porque en realidad los niños lo terminan sabiendo. Entonces, yo les sugiero muchísimo a los papás que puedan dar el diagnóstico a los niños también, para que ellos se puedan responsabilizar de su enfermedad, saber qué es lo que va a pasar. Porque entre más datos tengan ellos de lo que es normal en la enfermedad, menos ansiedad pueden llegar a tener. Y también el vínculo de confianza con los padres pues se hace mucho más grande. La reacción de los niños pues es desconcertable. Es una cuestión de incertidumbre la que estamos hablando. Pero esta reacción generalmente es transmitida de los padres para con los niños. Si los padres se encuentran con mucha incertidumbre o mucha ansiedad, ¿qué es lo que le terminan reflejando al niño? Que él también debería tener incertidumbre y ansiedad. Por lo tanto, yo les sugiero que precisamente puedan hablar sobre esto y sobre todo validar sentimientos y emociones entre ambas partes, tanto padres como hijos, para que de esta forma pueda ser menos desadaptativa la respuesta que puedan tener los niños. Recuerden, los niños son el reflejo prácticamente de los padres, y emocionalmente pues es un hecho también.
Bueno, la importancia que tiene el acompañamiento psicológico, psico-oncológico es bastante bueno, ¿eh? La funcionalidad pues habla por sí sola en el principio del diagnóstico. Por ejemplo, ahí mismo podríamos evitar algún trastorno como un estrés postraumático. También podemos estar hablando que la adaptación a esta nueva enfermedad, a este nuevo estilo de vida y a todo lo que conlleva el contexto hospitalario, pues definitivamente es lo que nosotros tratamos de enseñarle a los niños por medio de la psicoeducación. Enseñarle paso por paso diferentes cosas de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo responsabilizarse, por ejemplo. Y también estamos hablando sobre los procesos de duelo. Primero, el proceso de duelo estamos hablando que es un proceso de pérdida, que es absolutamente normal en los humanos. Entonces, esta cuestión de duelo estamos hablando de que podría ser duelo por la pérdida de la salud, ¿no? Duelo por la pérdida de mi pelo, duelo por la pérdida de mi cuerpo, lo que estoy viendo enfrente del espejo, lo que antes era yo. Duelo por las pérdidas escolares, por ejemplo. Duelo porque voy a tener una serie de pérdidas de todo lo que hacía antes, se tiene que reestructurar nuevamente. Entonces, ayudar a esa parte de la reestructuración es uno de los trabajos de la psicología en esos momentos. Algunos padecimientos que vamos a catalogarlos como que aparecen normales, pero en realidad es que son altamente estadísticos que aparezcan, suelen ser, por ejemplo, la enuresis, que tiene que ver con la micción involuntaria de orina. El niño se hace pipí, así lo vamos a decir. Pero también encontramos que existe la encopresis, que es cuando el niño tiene la incapacidad de controlar el esfínter y las heces terminan saliendo. Entonces el niño se hace popó. También podemos encontrar algunos trastornos de ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad por la salud en algunos casos. Podemos también decir que en algunos casos también se podría presentar un duelo, pero ahora le llamamos duelo patológico, que es un duelo que se enfermó como tal. Es un duelo desadaptativo que pueden tener los padres y los niños también por la pérdida que les acabo de mencionar. El cáncer sí afecta el desarrollo psicológico de los niños. Esto si no reciben un acompañamiento adecuado. ¿A qué hago referencia con esto? Pues que precisamente el niño tiene que pasar por ciertas etapas que son normativas, son normales que ocurran en su desarrollo. Tiene que ver desde ir al baño solo, por ejemplo, el ir a la escuela, el hacer ciertas actividades en casa, pero todo eso se va a ver derrumbado, porque la mayor parte del tiempo ahora va a tener que estar hospitalizado, va a tener que hacerse cirugías, por ejemplo, va a tener que reestructurar la fase de su vida diaria en casa, porque ahora los hermanitos tienen que cuidarlo, ahora los papás tienen que tomar un poco más de control sobre esto. La reestructuración pues definitivamente es en todos los ámbitos de la vida. Entonces, uno de los principios que debemos de tener en cuenta es que sí, podría afectar el desarrollo psicológico porque afecta cada una de las áreas del desarrollo. Tanto afectiva, por ejemplo, que tiene que ver con sentimientos y emociones. La parte social, que la conocemos como interpersonal. En la parte somática, que es lo del cuerpo, porque va a haber un cambio también físico en él. Entre los cognitivos, que tiene que ver como el pensamiento. Entonces, si se dan cuenta, todas las áreas de nuestra vida se mueve, porque es una crisis también el cáncer. Pero recuerden, una crisis también conlleva el signo de bienestar, ¿no? De crecimiento. Recordemos entonces que el cáncer infantil no es un juego como tal, porque muchas personas tienen la creencia en que en realidad el cáncer solamente es de adultos. Por decir, hay personas que solamente creen que el cáncer se puede deber a que fuman como tal, pero hay niños que en realidad pueden tener esta patología sin tener factores de riesgo aparente o factores que tienen que ver con conductas de riesgo. Los niños pues no fuman, porque hay niños de 1 año, 2 años que pueden tener cáncer. Entonces, recordemos que el cáncer infantil es un hecho. Y para los papás, si ustedes notan alguna sospecha sobre algo extraño en su cuerpo, por ejemplo, dolores de cabeza, moretones sin causa aparente, sangrados también,
sería muy importante que ustedes pudieran acercarse al servicio médico y no dejarlo solamente a remedios que los conocemos nosotros, remedios caseros. Recordemos que el cáncer, como cualquier otra enfermedad, si se diagnostica a tiempo y se hace un diagnóstico oportuno, pues definitivamente tenemos más probabilidades de éxito en la curación. Entonces, esto fue todo de mi parte, terapeutas. Espero que estén muy bien y cuídense muchísimo. Esto fue todo. Chao.